Bueno, me toca presentar a este panel que la verdad es que se suma y enriquece la temática que venimos tratando hoy respecto a respecto a los juegos y la dinámica la dinámica de la protección también frente a determinadas vulnerabilidades. Si nosotros miramos ciertas problemáticas del derecho, por ejemplo, en materia de derecho de consumo, o mismo desde la perspectiva de la tecnología, también hablamos de la vulnerabilidad o hipervulnerabilidad inclusive. Y los que más o menos tratamos de encontrarle a esas dinámicas alguna lógica y algún sentido de la regulación, aprendimos rápido que las legislaciones por sí mismas no cambian nada, sino es que hay una estructura que se complementa en darle sostén a esos derechos. Y en eso, en esa dinámica o en ese concepto, las actividades del Estado y las agencias estatales especializadas es clave para coadyuvar o llevar a una suerte de derecho eficaz o a una tutela judicial, una tutela efectiva de los derechos. En ese sentido, la ciudad de Buenos Aires ha emprendido recientemente una campaña justamente contra el juego y la ludopatía. Con lo cual, tenemos hoy acá presentes, y agradezco nuevamente la generosidad de todos quienes me acompañan en el panel para haber venido, los voy a presentar. Jesús Acevedo, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; Martín García Santillán, gerente general de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; Ezequiel Domínguez, director de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y Adrián Grassi, secretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De la Secretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, doctor Grassi. Todos ellos vienen bueno, a contarnos qué está haciendo y cómo está concibiendo el gobierno de la ciudad esta verdadera patología que está potenciada por el juego y el juego online. Así que otra vez, gracias por venir y hago tanto hincapié en el agradecimiento porque honestamente esta actividad que programamos hoy estaba programada desde hace ya 60 días, pero advertimos el interés de la ciudad en la dinámica de combatir la ludopatía hace poco más de 10 días, con lo cual rápidamente pudieron acomodar sus agendas y estar acá presentes. Así que gracias por enriquecer este encuentro. Muy amables. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero, ante todo, muchas gracias a la Universidad de Palermo por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar en este seminario y en particular en este panel, que lo comparto con Ezequiel Domínguez, con quien trabajamos todos los días, director del OTBA, Martín García Santillán, gerente general, y Adrián Grassi, que es subsecretario de Justicia, con quien trabajamos muchos temas que ahora vamos a exponer, todo vinculado a lo que trata esta temática de ludopatía infantil. Primero me presento, soy Jesús Acevedo, el presidente del OTBA. LOTBA, les cuento qué es una sociedad del Estado que tiene como único accionista a Hacienda, el Ministerio de Hacienda, y tiene tres grandes funciones. Por un lado, regular; por otro lado, autorizar; y por otro lado, explotar lo que es el juego. Pero no cualquier juego, sino el juego de azar y el juego de apuestas. Y remarco esto porque eso es lo que nosotros regulamos, el juego de apuestas. Y el juego de apuestas está absolutamente prohibido en menores. Los menores no pueden apostar. Totalmente prohibido. Acá en la ciudad y en todas las provincias. Entonces, ahora Ezequiel va a pasar a desarrollar un poco qué es lo que hacemos para poder combatir el juego ilegal y el juego de los menores. ¿De qué manera? Hay dos grandes rubros. Por un lado está el juego legal, que es el que termina en .bet.ar, que es el juego que nosotros controlamos, auditamos, supervisamos, con medidas de primerísimo nivel en Argentina, también en Latinoamérica y en el mundo. Es decir, en el juego legal .bet.ar es imposible, salvo que le roben la tarjeta al hijo, al padre, imposible que un menor pueda jugar, porque, por ejemplo, un requerimiento es el DNI se chequea con el RENAPER, tiene doble control, es decir, que si un menor ingresa, al padre le avisa en el celular que el hijo ingresó. Entonces, todo lo que es juego regulado, nosotros podemos controlar y tenemos visión de lo que pasa. Lo que es el juego ilegal, que es donde están los menores, lamentablemente, es lo que estamos empezando a combatir más fuertemente y hemos hecho acciones en conjunto con Justicia, que nos ha ayudado mucho, denunciando influencers, comunicadores que promocionan este tipo de juegos. Hemos denunciado más de 700 plataformas ilegales que en algunas nos ha ido bien, en otras ha ido mal, para que cesen en su actividad, y estamos potenciando el trabajo de manera conjunta con el Ministerio de Justicia. Pero lo más importante que quiero dar como mensaje, y con esto cierro y ya paso la palabra,
es que nosotros tenemos un mensaje muy importante de nuestro jefe de gobierno, que a nosotros, yo el primer día que entré, lo que él me planteó es prestarle mucha atención a la ludopatía de los menores. Cuando él va a escuelas, a clubes de barrio, todos los padres le hablan de esta problemática. Y ya es algo instalado en los recreos, en los clubes. Los chicos que antes iban a jugar al fútbol ahora se quedan afuera apostando. Y es una problemática a la que nuestro jefe de gobierno le quiere dar un foco importante. Como él dice, no nos vamos a hacer más los distraídos, enfrentemos el problema. También trabajamos con la legislatura, proyectos de ley. Hoy hay más de 18 proyectos de ley que estamos tratando. Y también con el Congreso Nacional que lo trata a nivel macro. Pero para nosotros es esencial poder combatir el juego de los menores, el juego de azar de los menores y el juego de apuestas de los menores. Hoy estamos en un seminario de gaming, así que nosotros estamos a favor de que los chicos jueguen, porque es hasta una trampa semántica. Que los chicos jueguen está bien, que los chicos apuesten está mal, y que los chicos estén en estas plataformas ilegales está mal. Entonces, todo nuestro esfuerzo está puesto aquí en trabajar y de manera mancomunada como gobierno. A mí me toca de lotería, Adrián desde la Subsecretaría de Justicia, que ahora va a contar lo que hace, pero también está la Secretaría de Deportes, con quien trabajamos. Mañana, por ejemplo, tenemos una actividad con clubes de barrio, más de 50 federaciones van a participar. También trabajamos con educación, con talleres, pero lo más importante, que es lo que hacían mención al principio cuando nos presentaban, es la concientización. Nosotros creemos que todo cambio profundo nace de una concientización. La gente o el consumo del cigarrillo bajó mucho cuando se empezó a concientizar de sus males. El cinturón de seguridad, nosotros todos hoy nos subimos un auto, nos ponemos el cinturón, porque fuimos concientizados o nos fue concientizando la misma sociedad de que eso estaba bien. Entonces, estamos lanzando en breve una campaña muy potente y profunda de concientización de lo que es el juego de los menores, que si tenés menos de 18 no podés jugar. Y esto lo haremos no solamente desde el Estado, sino también con socios estratégicos como influencers, periodistas, deportistas, que se suman a esta movida y también obviamente acompañan este mensaje. Así que simplemente transmitir eso. Estamos obviamente después abiertos a todas las preguntas. Yo estoy muy agradecido de estar en este ámbito porque de estos ámbitos también luego se generan las relaciones donde viene uno que puede ayudar de una manera, de otra que conoce un grupo y mientras más nosotros pongamos el tema en agenda, mejor va a ser el resultado. Como dijo el jefe de gobierno la última vez, ya que se hable el tema es ganar. O sea, si logramos instalar el tema, nosotros ganamos. Entonces, eso es un poco lo que nosotros buscamos acá. Y nuevamente agradecer la invitación y ya le paso la palabra a Ezequiel. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, a mí me toca, digamos, contarles un poco cuáles son las acciones que lleva adelante el OTBA en cuanto a lo que es el juego ilegal, porque bien como decía Jesús, en el legal los menores, y teniendo en cuenta el título de este panel, no pueden apostar salvo que lo hagan a través de un mayor. Por lo tanto, el juego de los menores es referido al juego ilegal. Para eso me tomo un segundo para contarles un poco cómo es ese circuito o ese mapa del juego ilegal y cómo funciona. De un lado tenemos al apostador, el que puede ser mayor o menor de edad, y del otro lado tenemos una plataforma online que no está autorizada, que funciona también con cajeros o intermediarios entre ese apostador y la plataforma, y se promociona o se realizan publicidades a través de influencer o también perfiles de redes sociales de Instagram, de Facebook, etc. Y otro actor importante son esas o lo que se llaman las pasarelas de pago. Nosotros de alguna manera tenemos o atacamos a cada uno de estos actores dentro del juego ilegal y les paso a contar cuáles son esas acciones brevemente, así no tenemos tiempo. En cuanto a los perfiles de redes sociales, que son quienes publicitan o promocionan, nosotros a través de ALEA, ALEA es una entidad que nuclea a las 24 jurisdicciones. Es importante tener presente que, como decía recién Jesús, es decir, LOTBA regula, administra, fiscaliza los juegos de azar dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros somos 24 jurisdicciones, es decir, que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires es un poder que no delegó la nación. Entonces,
ALEA, que es el ente que de alguna manera nuclea a todas las jurisdicciones, fue llevando adelante ciertos convenios con entes públicos, con entes privados, a los fines también de mitigar lo que es el juego ilegal, sobre todo en este último tiempo a partir de la pandemia, que fue algo exponencial. En cuanto a los perfiles de redes sociales, decía que son aquellos que promocionan o publicitan a través de un acuerdo que hizo ALEA con la empresa Meta, que es quien tiene Instagram y Facebook. Nosotros reportamos todos esos perfiles y se bloquean automáticamente, que los ponemos en conocimiento de Meta y se verifica que promocionan o publicitan, se dan de baja. En cuanto a las plataformas de pago, también hay un acuerdo con Mercado Pago, con Mercado Libre y Mercado Pago y RappiPago, entre otros, y también se reporta esa cuenta que se está ofreciendo y también se le da de baja. Es decir, son medidas que más que nada son de para mitigar, porque obviamente se siguen creando muchísimos más perfiles y demás. De hecho, son un montón y se van como reproduciendo. Los influencers tenemos el mismo tema. Es decir, que también se pone en conocimiento de la justicia de aquellos que promocionan o hacen publicidad. También hay otro acuerdo a través de ALEA con NIC Argentina, que son aquellos dominios que tienen la extensión .com.ar. En general no son plataformas que capten apuestas, sino que redirigen a alguna que está fuera del país. Pero también lo podemos reportar y se le da de baja. Seguimos. Ahora sí me voy a focalizar brevemente en lo que son la plataforma no autorizada online, es decir, la que tiene las herramientas o ese sistema de captación de apuestas. Ahí nosotros lo que hacemos es obviamente una denuncia penal y solicitamos lo que es la medida cautelar de bloqueo. En ese tema es algo más complejo, obviamente que se avanzó mucho, teniendo en cuenta que se pudieron bloquear, pero también hay que tener presente esto que yo les decía, que eran 24 jurisdicciones y que digamos, la competencia es local, con lo cual los jueces dictan dictan sentencias locales. Los cajeros también hacemos denuncia penal y tiene una particularidad que recién hablaba Jesús, y mencionaba lo que es la concientización. Nosotros a través de un acuerdo que se hizo, un convenio con el Ministerio Público Fiscal, los cajeros como sí residen en el país, no así como las plataformas que en general están con un servidor en un lugar y los responsables están en otro lugar. Generalmente incluso esos servidores están establecidos en países donde no hay convenio de extradición, es decir, muy difícil someterlos a proceso penal, que seguramente el doctor Grassi lo va a explicar mejor, pero sí los que están, y estos cajeros que funcionan como intermediarios, residen en el país, con lo cual avanzamos muchísimo con ellos, y en muchas ocasiones se llegó a lo que son las suspensiones de proceso a prueba, ¿sí? Las probation. Volviendo a esto de Jesús, de hablar de la concientización, a través de ese convenio que hicimos con el Ministerio Público Fiscal, logramos que todas las reglas de conducta que se fijaran en ese acuerdo entre la Fiscalía y la persona o infractor se realicen a través del ente regulador, es decir, a través del OTBA. Entonces, creamos un curso de concientización, por lo tanto, esa persona tiene que cumplirlo. Y además, todas las tareas no remuneradas que se fijen ahí lo hacen a través de acciones que lleva adelante el OTBA frente a, en este caso, por ejemplo, el juego patológico en menores o el juego responsable, etc. Es decir, que tiene la doble o un cierto beneficio porque el propio infractor termina concientizando en esas tareas que hacemos a través al posible infractor. Es decir, que ahí se avanzó y mucho. Y por último, no tengo mucho más porque me hice un machilito para no gastar mucho tiempo. Quería hacer solamente una mención al tema de la figura penal, teniendo en cuenta también lo que son influencers, lo que son los cajeros y demás, y por qué tomamos nosotros este tipo de acción frente a ello. La pena, también una mención a la pena es muy alta del artículo 301 bis, habla de 3 años el mínimo y 6 años, pero el mínimo es alto referido a otros delitos también, con lo cual el legislador al
al sancionar tuvo bastante consideración en eso. Y una cosita chiquita antes de dar la palabra. La figura penal habla de explotar, organizar, operar y demás, es decir, tiene que haber un fin de lucro cuando hablamos de juego ilegal, tiene que haber un medio, un método, por eso hablamos del sistema de captación de apuestas y no tiene que estar autorizado. Y en este caso, en el caso de la ciudad, lo hace el ODMA. Bueno, Martín. Gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Gracias por el espacio. Yo como gerente general de Lotería de la Ciudad no tengo mucho más para agregar. Compartirles, si quieren, que fui parte del equipo de la ciudad que le tocó regular el juego online. Cuando yo asumí, no era una actividad regulada y siempre el desafío fue cómo regularizar, no era el mensaje, porque la realidad que, al igual que hoy, existía juego, apuestas online, pero eran ilegales. Y junto con el resto de las 24 o 23 provincias más la ciudad, tuvimos que ir zanjando ese camino para regularlo. Y hoy, 4 años después, nos encontramos con este fenómeno que tiene que ver, claramente que la pandemia colaboró un montón, pero que tiene que ver con cómo se agudizó el tema primero del uso de las tecnologías y dentro de eso, de cómo los menores hoy acceden a estas plataformas ilegales y cómo uno desde el músculo del Estado puede influir o neutralizarlo o combatirlo. Claramente, como dijo Jesús al principio, el compromiso de la ciudad es todo para buscar combatirlo, pero la vulnerabilidad del esquema vinculado con que cada provincia regula su propio juego y toda la infraestructura de telecomunicaciones es de alcance nacional, estamos ahí descubriendo el mecanismo de ser más asertivos a la hora de combatirlo. Yo había traído para compartirles un poco cuáles son los estándares y las herramientas que dentro de las plataformas legales tenemos para prevenir la ludopatía, que es la adicción al juego, pero que claramente los menores no las utilizan porque no están en los sitios autorizados por nosotros, como dijeron ellos al principio. Lo que sí creo que quizás de alguna manera nos convoca a este seminario tiene que ver con los eSports, que todavía en la ciudad no están regulados, pero estas plataformas de apuestas hemos tenido donde varios de estos sitios piden autorización para que ustedes lo sabrán más que nosotros. En el mundo es un universo donde hay muchas apuestas en este tipo de juegos. Y claramente ahí como Argentina, digo, también no solo la ciudad, tenemos que empezar a instalar esa agenda donde cómo se van a regular, cómo acá entiendo que hay muchos abogados presentes y virtualmente y cómo desde como abogados, cómo podemos empezar a inaugurar ese camino para que en estos juegos o esports no haya menores apostando, simplemente entreteniéndose como dijeron al principio. Entonces, prefiero quedarme acá atento después a preguntas y pasarle acá la palabra a- al equipo de justicia. Bueno, muchas gracias. Eh, Primero y fundamental, nuevamente, no solamente agradecer de mi parte la participación en el panel, sino transmitir el agradecimiento especial del ministro de Justicia, el doctor Gabino Tapia, a la universidad y, por supuesto, a través de la persona de su decano, a toda la institución. Em, Mis compañeros de panel ya lo han dejado muy en claro. Para el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, la cuestión de la ludopatía infantil y su combate es un tema central. Él lo ha dicho públicamente y ha instruido a las diversas áreas del gobierno para que se trabaje en avanzar hacia ese combate. Entiendo entonces que es importante a todo lo que han contado mis colegas, hacer un pequeño contexto legal. Me parece primero importante recordar o destacar que el juego ilegal se transforma en delito en el año 2016. Esto lo hizo el artículo 10 de la ley 27.346, que era una ley que básicamente reformaba cuestiones tributarias
especialmente vinculadas al impuesto a las ganancias, aunque había algunas otras cuestiones que también eran reguladas. Y en un artículo, el artículo 10, incorpora al Código Penal el artículo 301 bis, que castiga, como decía el doctor Domínguez, con prisión de 3 a 6 años, y lo leo expresamente, al que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare por sí o a través de terceros cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente. Ha sido criticado esto en la doctrina, que este tipo penal es incluido dentro de los delitos contra la fe pública. Hay un libro muy interesante sobre este delito de los doctores. Uno de ellos es juez de la justicia penal de la ciudad, el doctor Arisa Clerici, y el otro, el doctor Maximiliano Ruiz, es funcionario también de muchos años del Poder Judicial, y ellos con acierto lo que marcan es que en realidad se trata de un delito pluriofensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a varios intereses socialmente relevantes. Se pueden mencionar al respecto el lavado de activos, el fraude contra los usuarios de los sitios de juego ilegal, la evasión de tributos, la debida competencia y, por supuesto, como bien lo ha recalcado el doctor Acevedo, la estimulación de la ludopatía en menores de edad. Tenemos que tener en cuenta, porque esto precisamente explica y justifica por qué se toma la decisión de avanzar en denuncias penales, existiendo esta norma expresamente consagrada en nuestro Código Penal, que constituyen una infracción al artículo 301 bis del Código Penal todos los juegos de azar en línea o plataformas de juego en línea que no cuenten con una autorización o habilitación de la respectiva autoridad de aplicación. Es muy importante también tener en cuenta que justamente al no tener esa autorización o habilitación, todas estas plataformas no se someten precisamente al control de esas autoridades, ni, y esto es especialmente importante, a las exigencias que ellas dictan. Ya vamos a ver las consecuencias de ello. Entiendo también que es muy importante destacar, porque esto es un dato que suele pasarse por alto, que las plataformas autorizadas expresamente para los juegos de azar online son aquellas cuyo dominio termina en .bet.ar. Esto es un dato no menor, porque cuando cualquiera vea que va a apostar en alguna plataforma que no termina en .bet.ar, como pueden ser las .com.ar, ahí ya tiene, y ni hablar cuando uno la está promocionando, porque esto puede tener una relevancia típica, ya tiene una primera advertencia muy importante de que el camino no es el correcto, de que puede estar entrando en el terreno de lo ilegal. El doctor Acevedo y el doctor Domínguez lo han señalado expresamente. Está expresamente prohibido que todo menor de 18 años de edad participe en juegos de azar en línea. Esto está prohibido expresamente por LOTUA, y esto hace al ámbito y fundamento del bien jurídico protegido por esta norma punitiva. ¿Por qué? Porque en materia de juegos de línea existen requisitos muy rigurosos que ustedes mismos han mencionado respecto de la acreditación de identidad de personas que van a jugar en esas plataformas, que incluyen, por supuesto, hay otras cuestiones como la capacidad de pago, etcétera, etcétera, pero como dato esencial, la edad. Estas regulaciones lo que hacen es asegurar que los menores de edad no puedan acceder a las plataformas de juego online y por ende no puedan apostar, no puedan jugar de una manera ilegal. Es decir, está directamente tendiendo a proteger el tipo penal en este ámbito la ludopatía, mejor dicho, a atacar la ludopatía infantil. Partiendo de la premisa, una premisa central, como sé que me están escuchando abogados, sé que no estoy diciendo nada nuevo, que el derecho procesal penal tiene como uno de sus fines primordiales la realización del derecho penal material, y que el derecho penal tiende a la protección de bienes jurídicos, como acabo de mencionar,
es razonable que en el marco de un proceso punitivo y bajo determinados requisitos se tomen medidas para impedir que el delito se siga cometiendo. ¿Mm? Y esto, por supuesto, puede ocurrir aún antes de que exista una sentencia condenatoria firme. ¿Mm? Esto, por supuesto, todos ustedes lo saben, tiene nombre y apellido y se llama medidas cautelares. ¿Mm? Voy a tomar como ejemplo porque ha tenido una trascendencia pública muy reciente, una decisión dictada el 28 de junio de este año. No voy a citar el caso porque es una causa que aún se encuentra en trámite, pero ha tenido difusión mediática, tomada por el Juzgado de Garantías número 4 de San Isidro, a cargo del doctor Rossignoli, ante un pedido efectuado por un fiscal del Departamento Judicial San Isidro, el doctor Alejandro Musso. El doctor Rossignoli, ante el pedido del fiscal, lo que decidió fue bloquear y clausurar más de 120 sitios web dedicados al juego de azar ilegal. Y marcó un camino muy interesante. Por supuesto, no estoy diciendo que esto sea ignorado por otras jurisdicciones, simplemente lo cito como ejemplo, pero además ya voy a decir por qué me parece especialmente interesante este dato. Cita como fundamento legal expreso de su decisión de bloqueo y clausura el artículo 23, párrafos 9 y 10 del Código Penal. El artículo 23 del Código Penal tuvo una muy, muy importante reforma a través de la ley 25.815, porque incorporándose estos párrafos, lo que permite precisamente es que el juez dicte medidas cautelares, y voy a citar expresamente la norma, tendientes a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. Es decir, y ahora voy a explicar por qué esto lo remarco, la factibilidad y procedencia de esas medidas cautelares tiene directo fundamento en una norma contenida en el Código Penal. Es importante también citar que el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cito expresamente porque además es el código justamente que va a regir en los procesos que se inician por las denuncias que hace Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, como reflejo de esa norma del Código Penal, contiene en su artículo 347 un precepto prácticamente equivalente, porque dice que a pedido del fiscal, los jueces de la ciudad pueden dictar medidas cautelares de las características de la que fue dictada por el juez Rossignoli de San Isidro, justamente, y así lo dice también la norma procesal de la ciudad, para hacer cesar el delito a sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho, o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. Fíjense cómo hay una equivalencia casi total entre la norma de fondo y la norma procesal de la ciudad. Insisto, esto está dando contexto y está explicando qué es lo que puede ocurrir con esas denuncias y qué es lo que esperamos que ocurra como consecuencia natural de esas denuncias. ¿Por qué? Porque si queremos combatir la ludopatía infantil, una medida esencial, fundamental, clave, es justamente proceder al bloqueo de estos sitios donde se realizan esas apuestas ilegales. Así lo hizo expresamente saber en su resolución el juez Rossignoli, quien además, permítanme hacer una breve referencia textual a su fallo, porque con este párrafo además nos está marcando ese carácter pluriofensivo del delito que estamos tratando. Nos dice que permitir el funcionamiento de los sitios web indicados genera un riesgo de comisión de nuevos delitos, implica un perjuicio patrimonial permanente a través de la evasión impositiva. Recuerden que esto fue incluido al Código Penal a través de una ley que tendía esencialmente a la regulación del impuesto a las ganancias. La cuestión impositiva siempre estuvo rodeando
el análisis de tipicidad del artículo 301 bis, genera la ausencia de control estatal de la actividad, con todos estos problemas que hemos brevemente señalado, y destaca especialmente que en tales actividades no se ejerce ningún control de usuarios, admitiendo, por ende, la participación incluso de personas menores de edad. A diferencia de lo decidido por este magistrado, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunos casos ha sido un poco más reacio al dictado de estas medidas cautelares, y yo, con absoluta humildad, y por supuesto no voy a estar criticando a los jueces, pero sí me parece importante marcar que se recurre a un argumento que entiendo que es equivocado para denegar estas medidas cautelares. No ocurre en todos los casos, hay una jurisprudencia dividida al respecto, pero en el sector del Poder Judicial donde estas medidas son rechazadas, se usa este argumento que quiero hacer esta observación, esta pequeña observación. El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en algunos casos ha recurrido para rechazar estas medidas cautelares a una doctrina sentada en el año 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el fallo Uber. Para identificarlo fácilmente, creo que podemos hablar del fallo Uber. ¿Cuál es, entiendo yo, el error y la gran diferencia entre lo que se decide en el fallo Uber y lo que se está planteando en las causas penales por infracción al artículo 301 bis del Código Penal? Precisamente lo que acabo de decir, que mientras estas causas son causas penales, se está tratando, se está evaluando y se está solicitando, requiriendo medidas cautelares que impidan que se siga cometiendo un delito, el fallo Uber fue dictado en el marco de un proceso contravencional. Entonces, lo que en ese caso sí tenía razones mucho más fuertes, en la medida que normas contravencionales, todos ustedes como abogados saben, son eminentemente locales y por ende no pueden trascender del ámbito territorial de la autoridad local que las dicte, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay normas contravencionales en todas las demás provincias. Acá, al tratarse de un proceso penal, cobra nueva vigencia, insisto, esta cuestión tan relevante de que el fundamento normativo para el dictado de estas medidas cautelares no se encuentra exclusivamente en normas de carácter local, como puede ser el artículo 347 del Código Procesal Penal, que ya he citado expresamente, sino en una norma de naturaleza penal, de naturaleza de fondo, como es el que también cité, el artículo 23 del Código Penal. Y de nuevo, con expreso sustento en el artículo 23 del Código Penal, entiendo que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está facultado para el dictado de estas medidas cautelares, en tanto, y ya cierro con esta observación, a riesgo de ser repetitivo, lo que se está tendiendo es a hacer cesar la comisión de un delito. Ya no estamos hablando de una jurisdicción local, sino que se está hablando de una jurisdicción nacional. En tanto, el Código Penal, es una obviedad, pero vale la pena resaltarlo, es una norma de carácter nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todas las explicaciones y exposiciones. Eh, Muy claro todo lo que expusieron y muy claro el panorama de protección que tenemos sobre, en fin, sobre el derecho vigente, digamos, y cómo estamos tratando de encarar soluciones concretas. No sé si hay alguna pregunta en el chat o en el público. ¿Sí? Dale. ¿Se podrá avanzar a nivel nacional para prohibir el uso de celulares en los colegios? En atención a que está muy relacionada la ludopatía infantil con el uso temprano de celulares, al menos con la normativa en las instituciones escolares, se va limitando el campo de acción. Muchas gracias. No sé quién. Ahí está.
Bueno, esa es una pregunta que en verdad le corresponde a la órbita de educación, pero nosotros venimos trabajando en conjunto con educación y lo que le podemos decir es que se está evaluando no tanto la prohibición de uso del celular, sino la regulación del uso del celular, la administración. Hoy ya hay algunos colegios, incluso que lo están empezando a hacer por su cuenta, que eligen en qué momento los chicos pueden tener el teléfono, en qué momento no, como para hacer una regulación útil. Y sí se está estudiando en la ciudad, y creo que no dentro de mucho, algún tipo de normativa vigente a esto, más que vincular a la prohibición a la regulación del uso del teléfono en las escuelas. Hay una pregunta, salvo que alguien quiera contestar algo más de esto, pero hay una pregunta relacionada con tu intervención respecto de la publicidad. Si se pensó, hiciste un parangón con el cigarrillo tuvo una prohibición en algunos momentos y según geografías absoluta. ¿Se pensó en alguna situación similar o cómo regular la publicidad? Sí, sí. Buena pregunta. Definitivamente uno de los aspectos que hoy están más cuestionados están vinculados a la publicidad. Hay muchas plataformas que hacen publicidad y no son sitios autorizados y esa publicidad no está prohibida. Hay un ejemplo de España, ¿no? Pero el Real Madrid tuvo como sponsor principal el Bwin en España durante 10 años y nunca fue un sitio autorizado por España. Y desde el lugar comercial ellos instalan una marca, pero nosotros verificamos que efectivamente en la ciudad no se puede apostar. Hoy, dado lo que está pasando, Jesús, más que yo, está recibiendo reclamos en ese sentido y estamos viendo junto con los legisladores cómo abordamos el tema, porque hoy la realidad es que la competencia es entre el juego ilegal y el juego legal. Y nosotros confiamos en que en los sitios legales los menores no apuestan. Entonces, ¿cómo hacemos para que los sitios legales sean más atractivos que los ilegales? Cuando uno de los mecanismos de promocionar un sitio online que no tiene espacio físico es a través de las publicidades. O sea, es un tema que no está resuelto y tiene que ser abordado a nivel nacional, me parece. Sí, ahí agrego solo lo que dice Martín, lo último es tal cual. Nosotros entendemos que es un tema que se tiene que regular a nivel nacional, porque como bien decía Martín en su exposición y también Ezequiel antes, hoy cada provincia y la ciudad de Buenos Aires regula en materia normativa. Ahora imagínense que no podría ser que esté prohibida la publicidad en la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia que está al lado esté permitida. Entonces, a nuestro entender es algo que se tiene que regular a nivel nacional. Igual la ciudad hoy tiene una regulación sobre la publicidad, es decir, ahí no está prohibida, pero sí está regulada. Por ejemplo, un ejemplo, no se puede hacer publicidad de juego, aunque sea legal, en películas de menores o en canales de menores. Eso está prohibido. También cuando algún famoso hace publicidad, de alguna manera tiene que dar un mensaje de concientización, ya sea por escrito, ya sea que mismo, como el del Dibu Martínez, que lo habrán visto todos, que de alguna manera tenga un mensaje de juego responsable. Entonces, hoy hay una regulación, yo creo, como adhiero a todo lo que decía Martín, y sobre todo enfatizo ese punto. Yo considero en lo personal que tiene que ser a nivel nacional para que haya una misma lógica y también hasta por un tema pragmático. Imagínense una publicidad en una transmisión de un canal que a las 11 de la noche la pueda pasar en 23 provincias, pero en la capital no, sería como un incordio, entonces tiene que ser, a mi entender, regulado a nivel nacional y es uno de los temas que está en agenda hoy en la ciudad, en la legislatura y en el Parlamento a nivel nacional también. Es muy difícil concientizar porque ahora los chicos, ¿no? El partido de fútbol lo ven a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, y el sponsor oficial de AFA es una casa de apuestas deportiva, que además encima influye también en los resultados de los partidos. No va a ser la primera vez que se va a pelear un partido con el tema de apuestas, o sea, ahí ya vas a otro lado, a otro tema penal. O sea, hace una semana, el chico este con Mesaña que juega tenis, misteriosamente le ganó el número 5 del mundo en Wimbledon a Rublev. Y no le vamos a quitar mérito al chico, pero se sabe que los rusos pierden los partidos en primera ronda porque están top 10 para ganar más. Y para ganar más plata por apuestas ilegales. O un tema que no tocaron, que me gustaría preguntarle era si, porque los chicos apuestan a través de criptomonedas, no lo hacen a través de los canales normales. Y lo que dijo el de la pregunta de los recreos, ellos entran a las plataformas de exchange o a través de las criptomonedas y con las criptomonedas apuesta cuántos corners va a tirar, cuántos laterales, quién hace el primer lateral, quién hace la primera infracción. Tanto el día con el celular y gana a través de las criptomonedas. No sé, ahí donde intervendría el gobierno de la ciudad
o el Banco Central a través de las exchanges reguladas o a través de las no reguladas. Estamos de vuelta en los problemas, pero me parece que es un, no sé, nos queda mucho trabajo para hacer. Sí, y creo que el espíritu de esta universidad, el debate lo enriquece, con lo cual no voy a contradecirte. Sí quiero agregar que es cierto que hoy el sponsor oficial del torneo argentino, de la Copa América también figura, es una plataforma de apuestas online. Nosotros creemos que negar la publicidad no vamos a lograr nada, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para concientizar sin prohibir la publicidad? Porque entendemos que vamos a dejar de ver el problema, pero va a seguir existiendo. Yo tengo una hija de 15 años y también me atraviesa personalmente el tema. Eso por un lado, es un criterio. Si prohibimos la publicidad, las apuestas en menores dejan de existir, no, las dejamos de mirar quizás. Nosotros hoy podemos garantizar que un gran porcentaje de esas apuestas no hay menores, en otra parte sí. Y con respecto a los medios de pago, a las criptomonedas, también nosotros estamos instalando el tema, o Jesús más que yo, en lo que es el gobierno nacional, en el Banco Central. Hay un tema con las criptomonedas, pero también hay un tema con Mercado Pago. Entonces, o todas esas pasarelas de pago. No digo solo Mercado Pago, a través de las cuales los menores se financian y financian las apuestas en estos sitios. Con lo cual, si bien es difícil combatir un .com, sí a través de los medios de pago estamos haciendo esfuerzos para lograrlo o neutralizar algunas de las acciones. Doctor. Claro. Cajero. Vamos a otra pregunta. Si tenemos- Perdón, perdón. simplemente para agregar una cuestión a raíz de no solamente la pregunta de los teléfonos en las escuelas, sino lo que preguntaba el colega. Por eso insisto que es tan importante la cuestión de las medidas cautelares, porque en el fondo la forma más efectiva de combatir esto es que no es sacándole el teléfono al chico con todos los problemas que todos sabemos que vamos a tener alrededor, por poner ese ejemplo concreto, aunque puede haber muchos otros, es que ese niño no tenga dónde acceder. ¿Mm? Si no se bloquea en estos sitios, si no se clausura en estos sitios, el bloqueo quiere decir que no va a poder acceder, entonces vamos a estar siempre corriendo detrás del problema, tratando de buscar soluciones alternativas que seguramente van a ser mucho menos efectivas. Obviamente no ignoramos que, porque es la dinámica propia de Internet, en el fondo el Estado permanentemente está corriendo atrás de Internet porque muy probablemente atrás de cada sitio que se bloquea aparezca uno nuevo. Pero de ninguna manera eso justifica que no se avance en el bloqueo de aquellos que ya están identificados, de aquellos ya existentes. La lógica sería, bueno, roban muchos autos, entonces ¿para qué voy a castigar al que robó el auto ayer? Si mañana van a robar otros autos, esto es lo mismo. Yo tengo que bloquear igual los sitios que ya tengo identificados, aunque vayan creándose uno nuevo, o algunos nuevos. Y esa dinámica, si logramos que haya una dinámica permanente de bloqueo por ilicitud de todos estos sitios, bueno, va a ser cada vez más difícil que no accedan a ellos quienes no pueden hacerlo. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Mi pregunta es en relación a lo que comentaba el colega, pero en relación a Mercado Pago, porque en mi experiencia pasa lo siguiente, en las apuestas, en relación a un tema impositivo, pero que tiene que ver, en relación a las apuestas, uno puede restringir a la ciudad de Buenos Aires, pero depende desde dónde se conecte el apostador. Puede ser que apueste desde Santa Fe, entonces se abre un tema de retenciones y demás. Mi pregunta concreta es, ¿puede ser que así como a través de Mercado Pagos se puede acceder con un domicilio que no es el de la Ciudad de Buenos Aires, pueda acceder un menor que no está autorizado a esas apuestas? No me refiero a lo ilegal, que ya sabemos que no respeta ninguna regulación, sino a lo que es el juego legal, lo que está controlado por LOTBA en este caso. La respuesta es no. Hoy los menores primero no se pueden registrar en las plataformas
y los únicos registrados en las plataformas tienen que coincidir los datos de verificación de identidad con los de la pasarela de pago. Hoy vos en los sitios autorizados tenés como un doble control. Por ejemplo, yo me puedo registrar en la plataforma y mi hija con su usuario de Mercado Pago no puede fondear la cuenta a través de su cuenta de Mercado Pago. Necesita la cuenta de un menor que se identifique con la del adulto registrado en esa plataforma. No sé si la pregunta iba por ahí, o al menos eso es lo que yo entendí. No, la pregunta fue... Y en relación al domicilio, vos hoy para apostar en los sitios autorizados por la ciudad, tenés que acreditar un domicilio en la ciudad de Buenos Aires o estar geolocalizado en la ciudad de Buenos Aires. Si vos querés apostar en Santa Fe, te registraste con un domicilio en la ciudad y viajaste a Santa Fe, podés apostar desde Santa Fe, pero sos contribuyente de la ciudad, te registraste en la ciudad. Si tenés domicilio en Santa Fe, para apostar en la ciudad tenés que estar geolocalizado acá. Esa es la exigencia que tienen los sitios autorizados. De nada. Te agrego una cosita nada más. Vos dijiste también muy bien la parte de lo legal, pero también está lo ilegal. Nosotros hemos tenido reuniones con muchas pasarelas de pago, Mercado Pago entre ellas, y justamente nosotros dijimos, los notificamos de las que nosotros tenemos registradas como ilegales para que allí ustedes bloqueen directamente. Lo que sucede es que ellos van cambiando el quit, las ilegales, entonces constantemente hay que actualizando la información, y además lo que también descubrimos es que a veces utilizan otras plataformas para engañar, es decir, se hacen pasar por un supermercado. Entonces, los cajeros también, que el doctor hacía una referencia, los cajeros mismos también tienen una actividad a veces que es lícita o formalmente lícita. Entonces uno va a un supermercado y compra algo, pero en verdad está comprando crédito para que le carguen el ilegal. Eso es difícil de detectar, por esto que te digo, por el quit, y las herramientas que nosotros tenemos y alcanzamos a Mercado Pago sirven a hoy, al otro día, quizás esos datos se desactualizaron y se crearon nuevos cajeros y nuevas plataformas artificiales. Entonces, igual es un trabajo, es una excusa que no se puede hacer nada. El otro día el doctor Santillán estuvo reunido con el Banco Central y con distintos bancos. También está trabajando en materia de la UIF. Estamos intentando buscar la forma. Por ahí es un punto clave porque si nosotros cortamos la forma que llegue el dinero, se corta, creo que a eso apuntaba, se corta, y estamos yendo muy fuerte ahí, pero entendemos que la clave la tiene más el central, creo que también lo decía el doctor antes, porque allí es donde se puede realmente atacar de fondo y poder cruzar los datos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un dato de color que quería mencionar, yo estuve haciendo un seguimiento de... Se escucha perfecto. ¿Cuál? Se escucha perfecto. Estuve haciendo un seguimiento de las plataformas que permiten acceder a niños menores de edad, a dinero por medio de, digamos, de transferencia a los padres. Y vi que Mercado Pago en las últimas 2 semanas está mandando una serie de reportes a los padres de a dónde va destinado el dinero. La pregunta, un poco igual creo que ya lo contestó el doctor, es si eso estaba vinculado con el accionar que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de una baja de línea o alguna resolución que haya sacado el gobierno de la ciudad en relación a ese tema. Les soy totalmente sincero. Fue una propuesta del doctor Santillán por su hija de 15 años que dijo, quiero saber, y de verdad le digo, arrancó como un ejemplo, pero además hay un proyecto de ley presentado por un legislador del PRO, de una legisladora, se llama Paola Michelotto, que ella lo que propone es algo un poco más extremo, que es que ante cada transferencia a un menor se requiera previa autorización del padre para poder hacerla. Lo que Mercado Pago nos dice es, en la práctica es inviable porque en este seminario la hija de Santillán no podría haber comprado nada porque uno no está viendo el teléfono constantemente actualizando, pero sí se habló esto de la notificación. Se lo planteó y luego de esas charlas que tuvieron, que arrancó con ese ejemplo, activaron esto. Y por eso yo creo que estos seminarios son tan buenos, porque de reuniones, de cruzar ideas, de intercambiar conceptos, como fue con Mercado Pago aquella vez, o puede ser acá con colegas, surgen estas ideas y son mecanismos que terminan sirviendo. Perfecto, gracias. Bueno, para redondear y otra vez agradecerles, pero antes que eso, quiero decirles que fueron muy claros en establecer desde la política hasta cuestiones jurídicas concretas, como fue los casos que mencionó el doctor, el supuesto del caso de San Isidro, etcétera, muy esclarecedor. Creo que cuando nos paramos frente a cuestiones como estas, hay que también tener en consideración que estamos hablando de una oficina
que es lotería, y desde un lugar en particular, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando en realidad lo que está complicado es un uso particular de plataformas. Si nosotros lo miramos con una agenda más global y si lo pensamos desde acá, una universidad y la tarea de investigación, esto está reclamando dos cosas. Primero, una regulación integral de las plataformas, no solamente cuando las miramos desde la perspectiva del consumidor porque alguien compró algo fallado en las plataformas y responde o no responde. Es una mirada un poco miope, cuando miramos también que en las plataformas suceden todo ese tipo de cosas. Es decir, tenemos que tener una Digital Act, como el tiene Europa, acerca del uso de plataformas. Tenemos que tener principios que puedan guiar estos. Es tan ilícito el contenido de los casos Yambutas, Belén Rodríguez, etcétera, como un menor negociando o negociando cuando está apostando, está negociando jurídicamente. Entonces tenemos que tener esta visión para tener una visión amplia, ¿no es cierto?, de legislación sobre la dinámica. Y sobre esa dinámica también regular y la casuística en particular. Otra cosa, la publicidad. Nosotros podemos tener una actitud frente al juego. Ahora, y en particular sobre el juego de menores. Son dos cosas, van de la mano, pero son dos cosas distintas. O son dos niveles de protección distintos. Y lo último, la publicidad. Ya no es la publicidad que... Nosotros no regulamos siquiera, en Argentina no regulamos siquiera la publicidad de los televisores, de los diarios, ni de las radios. Bueno, hoy se nos fue la publicidad de las manos, porque todos estos lugares en donde los chicos, digamos, intercambian información o apuestan, lo que sea, ya está fuera de los ámbitos, digamos, formales que nosotros conocemos de regulación. Con lo cual, la dinámica también y la estrategia de regulación debe ser absolutamente disruptiva. Con lo cual, bueno, por eso está muy bien que haya estado acá. La verdad que enriquecieron muchísimo este evento. Les agradezco mucho su presencia. Muy amables.